Y nos da dolor cuando alguien nos llama y nos dice, no puedo hablar con mis pastores, porque son inalcanzables. Pero sí, no tienen tiempo ni para responder un mensaje. Y nos da dolor. Queremos decirle algo. Las preguntas son una bendición. Nosotros recordamos hace como unos 4 años, una hermana llegó a nuestra iglesia y creo que fue la tercera vez que Dios nos permitió, nos dirigió para en medio de un evento sacar un tiempo de preguntas y respuestas. Y recuerdo que aquella mujer hizo la pregunta, algo para ella muy privado, pero nunca había podido preguntarle a nadie. Y esa pregunta de esa mujer desató que en el culto de por la noche pudiéramos ministrar a más de 20 personas con el mismo caso de espíritus incubo y espíritus sucubos. Y la mujer que se atrevió a preguntar desató en la congregación una atmósfera de liberación, porque había gente que no se atrevía a contar lo que le estaba sucediendo. Y aquella mujer fue la que abrió la brecha. Entonces, preguntar es un privilegio. A nadie se le va a condenar por lo que pregunte, ¿verdad? Solamente no pregunte, no sé. No, exacto, gracias. No mencione nombre de iglesias para que nos dé la libertad de responder. Si me dice en la iglesia tal pasa del pastor tal, ya no puedo responder. No sé si me entienden, nos va a atar las manos, porque como ministros nunca vamos a poder hablar de otros ministros. Entonces, si usted hace la pregunta sin nombre, en una iglesia, en un planeta Marte, pasa esto, ¿qué hacer? Ahí nos da libertad, hermano, aunque después sepamos que fregamos a alguien que conocemos, pero bueno, no sabíamos, ¿verdad? Entonces, ayúdenos con eso, porque el anonimato de su pregunta nos va a ayudar. Y si ya hay alguna que tenga nombres, los que están ahí en la mesa, pues usted le tacha el nombre y no me lo mencione. Y así vamos a estar en más libertad. Amén. Ahí hubo una muchacha que escribió que venía marcados, no sé si llegó a venir, que traía una pregunta súper buena. Incluso le dije en broma, voy a hacer 3 días de ayuno para responderte. Pero preguntar es un privilegio y van a estar los servidores moviéndose en medio del tiempo. Vamos a estar también, Mari, si me ayudas con las que entran a través del internet, va a ser también bueno. Gloria sea al Señor. ¿Ya están listos? Acá yo tengo una, dice, ¿cuánto tiempo tarda un creyente en darse cuenta de cuál es su llamado? Bueno, básicamente esa pregunta en sí llevaría varias respuestas, porque depende del proceso de cada cual. Hay personas que vienen a Cristo y automáticamente el Señor les revela cuál es su llamado, o automáticamente Él sabe o conoce según los dones que tiene. Por ponerle un ejemplo, hay personas que vienen a Cristo y alguien movido, alguien inspirado por la voluntad humana, inspirado tal vez por las emociones, le ven tal vez con una habilidad, un ejemplo hipotético. O carisma. O carisma. Te ven carismático, tú vas a ser pastor. Y no tienes siquiera la capacidad o el liderazgo o el llamado para hacerlo. Y es cuando vemos a alguien fracasar en ese ámbito. Es por esa razón que depende de cada persona, del trato de cada persona, de Dios con cada persona, perdón. Porque si no tenemos la revelación y al mismo tiempo la certeza de nuestro llamado, podemos fracasar. Es por ese motivo que hoy por hoy podemos ver ministerios que, diría yo, que no avanzan, que no crecen, porque tienen la motivación humana y no la revelación divina. Entonces el tiempo que tardamos es indefinido. Es indefinido porque tal vez usted desee ser una cosa. Usted dice, no, yo quiero ser cantante. Yo quiero ser levita, quiero ser adorador, y el Señor lo quiere como profeta.
porque tal vez tiene carisma, sabe hablar, pero no lo quiere para cantante, lo quiere como profeta. Entonces eso depende de la persona, depende de tener la revelación, depende de su comunión con Dios y de que Dios le muestre específicamente lo que quiere hacer con él. Otra de las cosas que mientras hablaba me venía a la mente era el proceso de Timoteo, porque el llamado, el ministerio y los dones son preexistenciales. ¿Qué es esto? Antes de una persona nacer, ya tiene un llamado. Antes de una persona nacer. La palabra del Señor dice cuando Dios le hablaba al profeta: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿en qué momento se asigna un llamado, un ministerio, un don? Cuando éramos espíritus y estábamos al lado del Señor. Ahora, cuando venimos a la tierra en forma humana, venimos con una amnesia, que era como el pastor decía, y con revelación, con intimidad. Muchas veces es al pastor de una iglesia a quien Dios usa para revelarle a cada persona un ministerio, un llamado o un propósito. Pero el mejor ejemplo que puedo poner es el desarrollo de Timoteo, porque en el libro de Timoteo capítulo 1, Pablo llama a Timoteo hijo. Luego le empieza a llamar discípulo, luego le empieza a llamar. Entonces vemos que Timoteo empieza a evolucionar. Entonces, aunque el llamado es preexistencial y la persona lo sepa, no significa que esté habilitado. Voy a poner un ejemplo. Perdone, que ya se me gastó la voz. Ando con una rayita de la batería. Voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo de David, porque David ya era el rey de Israel desde que el profeta Samuel lo unge, pero no llega a ser rey sino es 15 años después. Note, tenía llamado, había sido ungido, había sido habilitado, pero le costó 15 años llegar al palacio, ocupar su posición. Y algo decía mi esposo y yo lo voy a remarcar. Uno de los problemas que tenemos hoy es que las iglesias pequeñas comienzan a dar cargos, nombre. El que más despunta, tú eres copastor. El que mejor habla, tú eres pastor. Y para cubrir áreas y para atar a mucha gente con llamados. Entonces esa gente muchas veces se mueve de iglesia y llega a otra iglesia y el pastor dice: pero es que tú no eres pastor, es que tú no tienes carácter, tú no tienes madurez, tú no tienes. No, pero es que no, puede ser muy motivacional, puede ser líder, pero eso no te hace un pastor. Porque todo el que predica no es pastor, pero todo pastor tiene que predicar. Todo el que profetiza no es profeta, pero todo profeta tiene que profetizar. Y el llamado pasa. Hoy en día vemos a gente que habla bonito de parte de Dios, que Dios la usa en un momento y ya es profeta. No, espérate. O un líder de discipulado y ya dice: no, yo soy profeta y voy a abrir una iglesia. Espérate, si eres profeta, no eres pastor. Si eres profeta, no puedes tener iglesia, ¿no? Es que tendríamos que ir a qué son los ministerios. Si eres profeta, ¿dónde está tu profecía? No es que yo hablo, iglesia, así dice el Señor. Espérate, eso es don de profecía, palabra de profecía, pero no hace a alguien un profeta. Profeta de oficio es otra cosa, profeta con don es otra cosa. Y hay gente que no tiene el don de la profecía, pero va a hablar la palabra inspirada de Dios como don profético, a pesar de que no cargue con el don. Y hay gente que va a ser usada por Dios, perdone la comparación, como una mula, para hacerle ver a la gente lo que no puede ver, y eso no hizo al mulo profeta, a la mula de Balaam. Pero habló de parte de Dios, pero vio el mundo espiritual, pero vio el ángel, pero vio el mensaje, pero tenía más revelación que Balaam, pero no era profeta. Era una mula a quien Dios usó con una experiencia. Lindo, una mula con experiencia. Entonces, qué feo se oyó. Ahora la gente va a regresar a su iglesia. Esa es una mula con experiencia. Líbranos, Señor.
Pero debemos de tener cuidado porque la iglesia ha caído en el emocionalismo, en atribuir un nombre muy fácilmente. Todavía nosotros en privado hablamos y decimos qué grande nos queda el traje de pastor. Todavía no nos ciñe. ¿Cuántas veces entregamos el pastorado a Dios en el cuarto los dos? Señor, ya no quiero seguir pastoreando. No quiero ser pastor, porque hay gente que llora por ser pastor. Nosotros llorábamos por no serlo. En serio, hermano. Cuando nos dijeron que íbamos a ser pastores, gritábamos: ay, Dios mío, ni loco, padre, cualquier otra cosa, no queremos. Esa gente, ¿qué trabajo da? No lo queremos. Entonces, ¿qué tiempo se demora saber un llamado? Yo no pienso que es qué tiempo se demore. Yo le pondría a la pregunta: ¿qué tiempo se demora alguien en estar preparado para ejercer un llamado? Porque Jesús nació siendo el Hijo de Dios, pero necesitó un Jordán, necesitó que el Espíritu Santo viniese sobre él, necesitó mucha vida de templo desde los 12 para aprender cómo funcionaba el templo, necesitó comerse el rollo y sabérselo de memoria, necesitó conocer todos los protocolos de la sinagoga y todos los protocolos del cielo para poder ejercer su llamado. Entonces, que tenga un llamado no significa que esté habilitado para desempeñarlo. Hay gente con llamado, pero hay gente que no está capacitado para desempeñar un llamado. Los de la mesa. Siguiente pregunta. Amén. Dios les bendiga. Esta es una pregunta bastante actual. Bendiciones. ¿Qué consejo puede dar a las personas cristianas que no se quieren vacunar por miedo a que sea el sello del anticristo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y me marcó el anticristo. Me alegro de que la hayan hecho. Bueno, primero que todo, quiero dejar algo claro. La marca de la bestia no es esta. Segundo, la iglesia no va a ser marcada. ¿Por qué razón? Porque nos vamos antes. Amén. Eso lo quiero dejar claro. Imagine que hay personas que se han divorciado porque su cónyuge se ha vacunado. Como diría un vecino mío, se verán horrores. Pero siempre hay algo que me gusta decir. Cada cual tiene decisión. Cada cual tiene voluntad propia. ¿Qué significa esto? Que si usted no desea hacerlo, nadie lo puede obligar. Y menos aquí. Menos en este país. En Cuba sí. En Cuba sí es obligado. En Cuba ahora mismo, si no te vacunas, no puedes ir a la bodega con la libreta de abastecimiento. Y el cubano que está acá entiende lo que estoy hablando y se sorprenderá. O sea, no puedes comer, no puedes obtener tu comida básica. La canasta básica, no puede obtenerla. Entonces, no es la marca de la bestia. A veces me da risa y me causa dolor por la ignorancia de la iglesia. Amado, una vacuna no es la marca de la bestia. Allá andaban personas diciendo que tenía cosas adentro, microchip de un científico loco por allá. El día que el enemigo a usted lo quiera marcar, no necesita ponerle una vacuna. Porque para que tenga una idea, ya usted tiene un geolocalizador encima suyo bajo su propia voluntad. Y convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. Y es su teléfono, como decía mi esposa. Entonces, la marca de la bestia no va a ser un hierro caliente que va a venir el diablo con par de cuernos diciéndole: te voy a poner la marca de la bestia. Va a ser algo sutil. Será algo sutil, pero para la gloria de Dios ya no estaremos acá. Ya no estaremos acá. Entonces, ¿la vacuna es la marca de la bestia? No la es. No lo es. Ni esta, ni ninguna otra que vaya a venir. Y si usted dice, bueno, pero hace daño, ya eso es de voluntad de cada cual. Ya eso es decisión de cada cual. Calcular daños, beneficios. Exacto. La opinión de cada cual la respetamos. La opinión de cada cual la respetamos, pero en base a la pregunta, no es la marca de la bestia. Siguiente pregunta. Amén. Bendiciones. Tengo varias parecidas. Hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo. Dice así: ¿por qué no todos hablamos en lengua, aunque le pidamos con el corazón? Oro, ayuno, leo la Biblia. ¿Por qué el Espíritu Santo no me bautiza? ¿Y qué es hablar en lenguas? Excelente pregunta. De hecho, qué bueno que la hayan hecho. Creo que
ayer, si no me equivoco, estaba hablando sobre el tema. Todo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo no habla en lenguas, porque el hablar en lengua es un don. Claro, es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, pero es un don. ¿Qué digo que es un don? Que todo el mundo no recibe los mismos dones. A veces estigmatizamos la llenura del Espíritu Santo de una manera. Hay personas que caen al suelo y prácticamente se desmayan y no vuelven en sí porque están teniendo una experiencia y ni siquiera hablan en lengua, nunca llegan a hablar en lenguas. Y a veces nos esforzamos o la persona se esfuerza por hablar en lenguas y más bien lo que hace es hablar una lengua física, un rababababasaya, es lo único que sabe decir, porque lo aprendió, porque está siendo forzado por el hermano que tiene al lado. No, si no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu Santo. Pero su vida cambió por completo, se alejó del pecado, se alejó de todos los vicios, se alejó de lo que a Dios no le agrada. Y entonces nos preguntamos, ¿no tiene la llenura del Espíritu Santo porque no habla en lenguas? No es necesario, solamente con nacer de nuevo y con dar evidencia de su nuevo nacimiento es suficiente para mostrar de que el Espíritu Santo la ha llenado. Pame, si me ayudas con 1 Corintios 12, 28. Pa, si me ayudas buscándome el que dice hay diversidad de dones. Mi esposo decía algo que es real. Hay iglesias donde está prohibido el hablar en lengua y hay iglesias donde si no hablas en lengua, Dios no... El otro extremo. Dios no está contigo, Dios no te ha llenado. Si lee conmigo 1 Corintios 12, 28, dice la Biblia, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. People, si usted está leyendo, los últimos en la lista son los que hablan en lengua. Pero vamos a seguir, verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Ahora sigamos. Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Verso 31. El sello de este pasaje. Procurad pues los mejores dones o los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hablar en lenguas es un don. Es un don. No tiene nada que ver la llenura con el hablar en lengua. Hay gente a quien la llenura se le evidencia con hablar en lengua. Hay gente que va a ser lleno y a los 3 años va a hablar en lengua. Hay gente que va a hablar en lengua soñando, dormido, pero no la va a hablar física. Y hay gente que no va a hablar en lengua porque se le dieron otros dones. Y ahí voy a poner un paréntesis para irme a la pregunta 1 que yo apunté, que yo mencioné. Hay gente que va a hablar en lengua, va a profetizar y no es profeta, sino que interpretó la lengua que habló. Porque la interpretación de lengua no es profecía. Y hay gente que empieza ahí, así dice el Señor, interpretó la lengua, pero no es profeta. Tiene el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Porque el hablar en lenguas edifica nuestro espíritu, pero hay lenguas que son misterios de parte de Dios. Entonces son cosas diferentes. No podemos decir que el que no habla en lengua, Dios no lo ha llenado. Hay gente que nosotros conocemos que tiene más evidencia de la llenura de Dios que 20 que hablan en lengua. Porque tienen el don, pero viven en pecado. Sin embargo, el que fue lleno de Dios aborrece el pecado y no necesariamente va a hablar en lengua. Amén. En 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, no podemos estigmatizar que el hablar en lenguas significa que estamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, si una persona no habla en lenguas y su vida ha dado suficiente fruto para demostrarlo, esa persona está llena del Espíritu Santo. No vayamos a los extremos. Yo era de las personas que creía lo contrario. Yo creía que si no hablabas en lenguas, no eras lleno. Pero
al pasar los años, el Señor me mostró que hay muchísimas personas que no tienen el don de lenguas. Y a veces queremos forzar a la iglesia, vamos, habla en lenguas, y termina hablando en lenguas, pero por aprendizaje. Entonces, cometemos un error en menospreciar a aquellos que no hablan en lenguas. Lo dejo siempre claro. Si ha cambiado su vida, si ha dado fruto de arrepentimiento, si se bautizó, si su vida ha sido transformada, ábrale los brazos, recíbale. Porque desafortunadamente a veces los menospreciamos. No habla en lengua, no. Él no tiene un don, pero sin embargo el Señor le regaló la profecía, el Señor le regaló el servicio, le regaló sabiduría. Abrace a todo aquel que no hable en lenguas. Y le doy gracias a Dios porque hicieron esa pregunta. Algo importante que decías y yo lo voy a usar. Los dones son irrevocables. Entonces cuando yo digo que un don es irrevocable, yo digo que no se quita. Puede dormirse, puede deshabilitarse, que pudiéramos hablar después un día por qué se deshabilitan los dones o cómo se duermen y demás. Pero ¿por qué estoy tocando esto? Porque hay gente que va a hablar en lengua, pero está en fornicación, en adulterio, en lascivia. Dios lo dejó. Pero ¿y cómo habla en lengua si Dios lo llenó? No es que Dios lo llenó, es que tiene un don porque habla en lenguas. Puede estar en pecado y hablar en lengua. Puede estar practicando, como nosotros conocemos caso, homosexualismo y hablar en lenguas. Porque es un don irrevocable, que no es un termómetro de su santidad, ni es un termómetro de su devoción, ni es un termómetro de su llenura. Pudo haber sido que en un momento se llenó y luego se vació. Porque es más difícil mantenerse lleno que el ser llenado. Llenarse es fácil, lo difícil es mantenerse lleno. Entonces, que nunca que alguien hable en lengua sea una señal de espiritualidad. Voy a poner un ejemplo. A veces yo veo X video de X iglesia, por allá por Júpiter, y alguien empieza a hablar en lenguas en el altar y se desata una locura colectiva. Y la gente empieza, grita y grita, y yo digo, es emoción, porque es que el que habla en lengua no te está edificando a ti, se está autoedificando. Entonces, ¿cómo yo puedo definir que la atmósfera está cambiando a favor mío porque uno habla en lenguas? No, el que habla en lenguas está edificando a él mismo, no a otros. Entonces, el desconocimiento lleva al emocionalismo, porque la falta de fundamento bíblico hace que la gente pues cometa errores. Siguiente. Amén. Dice esta: vivo una vida de servicio al Señor. He sido ministrada y me siento libre y amo a Dios con todo mi corazón. Dice, sin embargo, a veces tengo sueños extraños de índole sexual. Dice, no veo TV de series extrañas, no escucho música del mundo, trato de no abrir puertas. La pregunta es, ¿por qué tengo esos sueños? Dice. Los vómitos del alma. ¿Qué son los vómitos del alma? Bueno, es un tema que vamos a tocar en el siguiente libro que vamos a sacar, pero voy a explicar rapidito. ¿Qué es un vómito? Lo que usted comió ya está dentro, le cayó mal y devuelve, ¿verdad? Al cabo de X tiempo. El vómito del alma es lo que usted consumió, vio, tocó, experimentó, está dentro, pero el alma en algún momento se lo va a devolver. Entonces, cuando usted está en santidad, cuando usted quiere apartarse del Señor, el alma le va a querer vomitar, le va a querer decir, pero mira, te traigo a la mente estos recuerdos, estos flachazos de cuando tú hacías, de cuando tú veías, de cuando tú practicabas, porque el alma tuvo una dieta de placer y quiere volverla a experimentar. Entonces, la manera que tiene de que usted vuelva al pecado es vomitando, devolviendo lo que consumió. Hay gente que viene de un mundo de promiscuidad, de un mundo promiscuo, no tengo que hablar mucho. No, ¿verdad? Ya no tengo niños aquí. De mucha pornografía, de mucho sexo. Entonces dice, ahora que me guardo para el Señor, ahora vienen los sueños. Es que antes no tenías necesidad de desearlo porque lo tenías constantemente.
Antes no tenías la necesidad, tu alma no tenía la necesidad de devolverte recuerdos porque tú igual practicabas el pecado, entonces no había necesidad. Ahora que vives apartado, el enemigo usa el alma como una manera de que provoque deseos a través de los recuerdos. Por eso hay gente que tiene sueños y amanece mojado, que tiene sueños y amanece con erecciones, que tiene sueños y aparece con apetitos y tienes que tirarse a orar. Y batallan, ¿por qué? Porque el alma está vomitando, está devolviendo las experiencias pasadas. Recuerdos vívidos siempre van a ser los recuerdos que más placer daban para hacer a la persona regresar al estado en el que estaba, para que la persona vuelva al pecado. Entonces, mire qué lindo, que está sirviendo, que busca al Señor, yo le diría, sigue. Porque si las personas supieran el efecto secundario del pecado, no lo practicarían, porque el pecado se cincela en el alma. Las imágenes se graban en el alma y décadas después el alma puede estar devolviendo los recuerdos como una herramienta para hacer que usted vuelva al pecado. Entonces la mejor manera es que se mantenga en santidad y cada vez que se levante le diga, no, alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios, no al pecado, no a lo que viviste. Y sino que se levante con una palabra de agradecimiento. Gracias, Señor, porque pensar que de ahí me sacaste, que de ahí me arrastraste y me lavaste, pero que siga batallando. Siguiente. Amén. Tengo 7 meses de convertida y en este tiempo he trabajado y he sido obediente en lo que se me ha enseñado. Y he llevado a la iglesia a 8 personas, pero mis pastores dicen que homeless no, porque huelen mal y tienen comportamientos diferentes a los demás. Este es mi interrogante. Yo vine a este evento y mis pastores no me dieron su bendición porque me dijeron que venía en desobediencia. ¿Por qué me dicen eso? Si yo en todas las actividades que hay en la iglesia nunca le fallo. Bueno, primero que todo, si me ayudan por favor con el versículo del Gadareno. Cuando Jesús se encuentra con el Gadareno. ¿Usted sabe quién era el Gadareno? ¿Cuál era su condición? ¿Cuál era su comportamiento? Mire, el Gadareno, o como el Gadareno diría yo, usted nunca va a ver a un homeless. Jamás. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Gracias. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No especifica cuánto tiempo. Y no vestía ropa, andaba desnudo. A usted le sale al encuentro un gadareno sin ropa. Y usted le da la espalda y sale corriendo. Ni moraba en casa, sino en sepulcros. ¿A qué debe de oler ese hombre? Debería haber olido. Nada grato. Más se agredía. Estaba golpeado. Se autoafligía daño. ¿Qué significa? Que tenía sangre, que tenía heridas, que tenía cicatrices. A lo mejor tenía el pelo largo, tenía barba, porque no dice qué tiempo llevaba en esa condición, sino que llevaba un tiempo largo sin cortarse el cabello, sin tal vez arreglarse la barba, sin bañarse. Por amor de Dios, era un desastre ese hombre. Yo creo que no hay pastor hoy día que si alguien así en esas condiciones le llega a la iglesia, no se asuste. Entonces, mi pregunta es, ¿Jesús lo rechazó o Jesús lo liberó? Él lo liberó. Y le voy a decir algo, es un reto recibir a alguien así. Porque tal vez usted lo bañe, le cambie la ropa, le corte el cabello, pero si no lo libera, a la semana va a estar así. Va a volver. Entonces, mi consejo, mi opinión en este tema, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús.
Jesús no lo bañó, Jesús no le cortó el cabello, Jesús no lo rechazó, lo que hizo fue liberarlo. Primero tenemos que liberar a la persona, liberarlo genuinamente, quitarle su locura, porque a veces están en un proceso depresivo, un proceso mental profundo, pero hay otros que no. Hay otros que simplemente escogieron vivir así. Y queremos a veces sacarle los chamucos y sin embargo no están chamucados. No sé si usted me entiende lo que estoy hablando. Hay personas que escogen vivir así porque se han, ¿cómo decir? Se han abandonado, se han desahuciado de la vida y escogen vivir así. Entonces ahí no nos toca orar por ellos. No me malinterprete. Nos toca convencerlos, aconsejarlos. Pero no por eso tenemos que rechazarlo. Porque perdóneme que se lo diga, hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. O de nuestros hijos. O nuestros hijos. Cualquiera cae en las drogas y termina en esa condición. Cualquiera, nadie está exento de eso. Dice la palabra que aquel que se crea firme tenga cuenta y no caiga. Y no se refiere solamente al pecado, se refiere a todo. Se refiere a todo. Aquel que tenga una economía sólida, tenga cuenta y no caiga. Tenga cuenta. Entonces, sí está mal rechazar a un homeless, sí está mal rechazar a alguien que por su condición o por su físico lo vayamos a rechazar. Porque quién sabe si esa persona el día de mañana puede ser una vasija en manos del alfarero. Entonces nosotros no somos nadie, perdóneme, no somos nadie para rechazar a alguien que el Señor pueda transformar. Amén. Y algo importante es que el gadareno quería ser discípulo, porque hay un verso, Pame, si me ayudas, hija, donde dice que cuando el Señor lo libera y él es totalmente libre, él quiere ir con el Señor. Así Quiere es. ser discípulo. Diferencia de los sanados de lepra. Exactamente. Entonces él quería ser un discípulo. Y entonces ahí es donde el Señor Jesús le dice, mira, yo no necesito que ahora me sigas. Yo quiero que tú vayas a tu casa. Lo que le está diciendo es, restaura tu hogar. Quizás tienes hijos que dejaste, quizás tienes una esposa que te está esperando, quizás tienes una madre que está sufriendo. Le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él se fue como evangelista, hermano, publicando por toda la ciudad, de camino a su casa, se fue predicando. Entonces, mi esposo decía algo. A veces no queremos gente porque daña la imagen de la iglesia. Eso es un error. La imagen de la iglesia es Cristo, no es la gente. La imagen de la iglesia es Cristo. 2, no solo pasa con los hombres, pasa con los niños autistas. Hay padres que no quieren llevar a sus niños a la iglesia por la actitud de cristianos no nacidos de nuevo, para no decir mal nacidos. Al final lo dije y no lo dije. Que no han nacido de nuevo y que no entienden que sus nietos y sus hijos, hermano, la regla de oro. Aprendamos a ser compasivos y a hacer un switch. ¿Y si fuera yo? ¿Y si fueran los míos? ¿Cómo quisiera que me trataran? Muchos de los... Yo me recuerdo cuando fuimos a aquel monte y salió el loco, aquel Mata-7, que todo el mundo le tenía miedo al loco porque el loco había matado a Y nosotros. oscuro. Y era de noche y no había calle, no había luz y yo venía huyendo a la iglesia por la multitud y todo el mundo, vete adelante. Y cuando veo, Mata-7 esperándome. Aquel loco feo, flaco, despeinado. Y me dice, camine pastora, que yo le cuido. El loco me llevó a la casa de los pastores. Pero no eso, cuando me pongo a predicarle, ¿sabe lo que me dijo? Nadie me había hablado del amor de Dios. Todo el mundo lo había rechazado, hermano. A Mata-7. Lindo loco. Entonces, sí, porque era una linda persona. Porque muchos de los que están allá afuera sufrieron traumas por los que nosotros no quisiéramos pasar. Y los llevaron ahí.
Entonces, cuando nosotros entendemos que hay almas heridas, vamos a cambiar la mentalidad. En vez de rechazarlo, vamos a salir a buscarlos. Eso sería. Y la segunda parte de la pregunta es la que no quiero tocar. Yo respeto la decisión de cada pastor. Hay pastores que son celosos con sus ovejas y gloria a Dios, amén, aleluya. Mi pastor es celoso con nosotros y los pastores tienen que ser celosos con sus ovejas. ¿A dónde vas? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Porque es que yo tengo que buscar lo que tú vas a recibir. Por otro lado, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Y no le caemos bien a todo el mundo. Eso usted lo sabe, si no vaya a una publicación de nosotros y ahí va a ver todos los que están infiltrados. No sé por qué nos siguen si le caemos mal, pero ahí están. Ahí están. Algún día Dios los tocará. Déjenlos ahí. Yo, a veces mi esposo dice, defiéndete, di algo. Y digo, no, si ya lo hicieron, salían 2 o 3 y con sables a picotearlos. Pero no está bajo desobediencia. Y para mí eso es una palabra de maldición, pudiéramos decirlo. Y soy cuidadosa con lo que digo. ¿Por qué razón? Porque usted no fue a una discoteca. Usted vino a buscar de Dios. Usted no vino a buscar del hombre. Usted vino a buscar de Dios. Siguiente pregunta. Quiero dejar algo claro ahí. Quiero dejar algo claro. A veces nosotros los pastores nos hacemos la idea de que somos dueños de las ovejas. Y eso es un error. Eso es un error. Y le voy a comentar mi frase. La oveja gorda no brinca a la cerca. Porque no puede brincar. La oveja gorda no brinca a la cerca. Entonces, nosotros somos responsables del alimento que le damos a nuestras ovejas. Digo nosotros los pastores. Y entonces sucede lo mismo cuando una oveja se va de la iglesia. Si te vas de esta casa, no serás nadie. El Señor te va a maldecir porque esta es tu casa. Y le cambian hasta la voz. Sí, para verse con autoridad. Y si te vas de aquí no vas a ser nadie, si te vas de aquí no vas a crecer. Maldiciendo. Mire, nosotros no somos nadie. No somos nadie para maldecir al pueblo. Perdóneme que se lo diga, pero es tan fácil maldecir a alguien. Tan fácil. Desearle lo malo, decirle que no va a hacer o que no, o que hará o que no hará. No es responsabilidad de nosotros. Cada cual vamos a darle cuentas a Dios de nuestros actos. ¿Te quieres ir? Te bendigo. Te vas en bendición. ¿Quieres ir a tal lugar? Mire, dice la palabra. Perdóneme que me tome tiempo en esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces nosotros sabremos le daremos cuenta a Dios si las decisiones que tomamos estaban bien o no. Entonces, ¿qué significa esto? Usted es libre de escoger. Usted tiene decisión, pero nadie le puede atar. Nadie le puede atar. Uno puede aconsejar. Específicamente, uno aconseja a la oveja, pero no lo podemos, ¿cómo decir? Presionar, manipular. Si haces esto, te voy a hacer aquello. No, no somos dueños de las ovejas. El Padre de las almas, el Padre de los espíritus es el Señor. El dueño de las ovejas es el Señor. Los pastores, ministros, son administradores. Son administradores. Lo que pasa es que a veces nos encariñamos con las ovejas y nos sentimos dueños. Nos sentimos dueños. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Postdata, el de los míos, el que se vaya, nos vemos al final. No, pero sí es doloroso, y sí quiero dejarlo claro, es doloroso cuando uno tiene una relación estrecha con una oveja y esa oveja, como oveja al fin, con pezuñas, da una patada y golpea en la mandíbula al pastor, le hace un daño por irse de la congregación. Es bien diferente cuando una persona se va sin rendir cuenta. Es un principio básico de autoridad, rendir cuentas. No es pedir permiso. ¿Puedo ir? No. Quiero ir, tengo tal necesidad. Mira, hermano, todos no tienen los mismos dones. Todas las iglesias no son iguales. A pesar de que tenemos el mismo Dios, la misma Biblia, todo el mundo no tiene los mismos dones.
Si hay un lugar donde hay un don específico y usted lo necesita para ser edificado, adelante. Adelante, nadie puede ponerle freno. Nadie puede ponerle freno. Porque al final, cada ministro le va a rendir cuentas al Señor de sus actos, buenos o malos. La otra. Amén. Dice así: Pastora, Dios le bendiga. ¿Cómo puedo ser libre de mi pasado? Fui violada, me durmieron, no le he podido hablar con nadie sobre este asunto y cada vez que lo recuerdo me da mucho coraje, mucho enojo. Y también tengo una similar que dice: ¿qué pasa si de pequeño alguien mayor te abusó y a raíz de eso te persiguen espíritus sexuales? La primera que dijo, no lo he hablado con nadie, yo le diría, ya hoy lo habló. Y la Biblia dice que el que confiesa alcanza misericordia. Ese es el primer paso para la liberación, ya lo obtuvo, que fue el exteriorizarlo. La violación es el pecado o es la agresión más grande que hay contra la inocencia. En todo su nivel, porque hay personas que creen que la violación es, perdón por la palabra, el consumir, el llegar al final de un acto, al consumar el acto sexual. ¿Y por qué lo pongo así? Porque la ley del mundo, la ley secular, la ley fiscal, hace diferencias en la violación, ¿verdad? Lo que es lascivo, y entonces llega un momento donde eso empieza a trabajar en la mente de la persona, y yo he conocido personas que me han dicho, no, yo no fui violado, a mí mis primos me tocaban. Fuiste violado. No, yo no fui violado, pero yo veía como mis padres tenían relaciones. Se violó tu inocencia, se te introdujo el acto sexual antes de tiempo. A ver si alguien entiende la primera base que estoy poniendo. Entonces, dentro de la violación, habría que determinar el grado de daño, porque hay daños que fueron juegos, impuestos, obligados y diferentes niveles, y a medida que llegó el daño, es la medida de daño que hay que sanar. Todas las almas no son iguales. Y cuando hay una herida de esta índole, hay dos reacciones diferentes. La primera es que hay un despertar y un apetito sexual incontrolable porque se me impuso una dieta que me gustó. Y necesito practicarlo porque me lo enseñaron. Entonces, hoy en día, padres que están aquí, nos encontramos adolescentes que están peleando con las áreas sexuales y que los queremos desbaratar. Y no entendemos que muchas veces la raíz viene de un abuso al que estuvieron expuestos y se desató ese apetito por lo sexual, se le impuso una dieta. Y puede pasar lo segundo, que es que la persona no quiera saber de nada sexual porque el alma reaccionó de otra manera y no quiera casarse, o si se casa, nunca disfruta su relación sexual. Hay mujeres que nunca han alcanzado un coito, nunca han llegado si alguien no me entiende las palabras, pregúntele a Google. Sí, es que estoy tratando de hacerlo lo más bonito posible, pero hay mujeres que se casan y tienen relaciones sexuales para satisfacer a su cónyuge, pero no para ellas estar satisfechas. Y eso es un error, porque la relación sexual no es de uno, es de dos. Y el placer tiene que ser de dos. Y la satisfacción tiene que ser de dos. No se preocupe, Dios está ministrando. Entonces, también puede, cuando hay una herida de esta, se puede llegar a rechazar el sexo opuesto y llegar a sentir un rechazo. Diane, si me ayudas, mi amor. Y allí me la sacas a recepción y oran por ella hasta la noche que podamos liberar todas esas áreas lindas. ¿Vieron lo que hacen las preguntas, hermano? Empezar a liberar. Para mí este es el tiempo más importante del retiro.
Y mire qué lindo. Yo conversé con una muchacha que decía que era lesbiana y cuando le pregunté, ¿qué te llevó a esto? La respuesta de ella fue enseñarme su vientre donde su pareja la había apuñaleado, estando ella embarazada varias veces. Entonces ella dijo, no quiero saber de hombres. Rechazó el sexo opuesto. Es para que oren por ella, ¿vieron? Que pueda haber ese entender que cómo sano, fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo dejo de soñar? ¿Cómo dejo de que esto me acuse? Yo te diría eso mismo que está pasando. Es el confesar, es el sacar, es abrir una herida y sacar el pus. Romper esa barrera. Porque, mire, es algo impresionante. El que fue abusado sexualmente va a entender lo que yo estoy hablando. Donde hay un abuso sexual se siembra un espíritu de culpa que hace que la persona abusada enmudezca. Le hacen sentir culpable porque el espíritu de la violación viene acompañado de un espíritu de culpa. Trabajan en equipo. Entonces, cuando se viola a una persona, viene acompañado un espíritu de culpa. Mire qué terrible. Un espíritu de culpa tan grande que hay niños que cuando dicen, a mí me violaron, la madre le dice, cállate, no lo digas, eso es mentira, es que a mí nunca me creyeron. No, es que el espíritu de culpa impide que tu madre reconozca que fuiste abusado porque le está diciendo negligente. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Entonces, la negación es la defensa del espíritu de la culpa. Prefiero negar que algo sucedió porque aceptar que algo sucedió es saber que soy culpable de que te dejé con quien no debía, de que te descuidé, de que hice cosas que no debía de hacer. Entonces, el abusado siempre culpa al padre, a la madre, nunca me protegió. La madre y el padre en algún momento supieron, sospecharon, vieron, pero están peleando con la culpa. No puedo aceptarlo porque estoy diciendo que soy negligente. Y muchas veces lo saben y enmudecen. Pero para mí, exacto. Muchas veces es más importante la familia que el hijo, ¿verdad? Y cuando el agresor es parte de la familia, pues no hagamos escándalo, no digamos a nadie. Para mí eso es un error, porque esa víctima necesita justicia. Entonces, el abusado tiene, vamos a hablar un poquito de guerra espiritual, el espíritu del abuso, el rechazo. Sí, es que Dios está ministrando, ni a modo, no nos vamos a... Ahí tenemos que entender que esto es lo que va a pasar en todas las preguntas. Y, ¿qué día decía? Okay. El abusado viene, el espíritu del abuso, el rechazo, la culpa, el dolor extremo profundo de callar y enmudecer, porque no hay dolor más grande que el que se calla. Cuando usted grita de dolor, se vacía. Cuando usted no puede gritar, el dolor lo mata. Entonces, la pregunta está buena. ¿Cómo soy libre? Tienes que llegar a tu cobertura. Por eso es que es tan lindo tener padres espirituales y drenar qué es lo que está pasando aquí. Que hay gente que se está liberando, que está drenando. Y entonces, aunque usted no lo crea, ahí esos espíritus están desautorizando, se están siendo desarraigados. ¿Por qué razón? Porque el llanto está diciendo, yo soy, yo tengo. Entonces ese es el poder de la palabra. Ahí está la palabra trabajando, ahí está la palabra sanando, ahí está la palabra desarraigando. Entonces, ser libre es un proceso de, 1, confesar, 2, pedir ayuda. Porque no, da vergüenza llegar a alguien y decir me abusó. Mano, yo he escuchado historias que yo he terminado llorando. Porque cuando se te acerca alguien y te dice me violó mi papá, mi hermano, mi abuelo, mi primo, mis tíos, uno sé qué le digo. Entonces, no hay poder de liberación más grande que el amor. Cuando alguien es abusado, necesita un abrazo. Porque hubo un rechazo. Imagínese a qué se expone un niño
que es abusado al tener que contemplar al abusador en casa? Hermano, porque es el tío y viene a comer. Y el niño, ¿y qué le pasa? No obligue a su hijo a aceptar a gente que no quiere aceptar. Hermano, a veces queremos que los niños sean políticos, su hijo no va a ser el presidente. Y si lo va a hacer, gloria a Dios, que aprenda política a los 30. Pero a veces queremos que el niño salude a todo el mundo. A mí me los traían para la mano. ¡Saluda a la pastora! No lo obligues. ¡Dale un beso a la pastora! Hermano. Entonces llega la visita, saluda, qué maleducado. Mira, si alguien piensa que el niño es maleducado, asunto de él. Pero los niños son selectivos, leen más que nosotros los adultos, reconocen espíritus, reconocen compatibilidad espiritual. Entonces no obligue a su niño, si no se quiere quedar en casa de nadie, no lo obligue. Si no quiere al tío o a la tía, no lo obligue. Si no quiere ir en casa de los abuelos, no lo obligue. Y punto número 3, más importante, los hijos son de usted, no son de nadie. Los hijos uno no lo puede estar dejando porque le da la gana. Es de uno el maletín, hay que cargarlo. Nos gusta, y menos los hijos no son estorbo. Mire, hoy los 3 míos ya sirven al Señor. 2 en el violín, una que medio danza. Pero ya están. Sí, porque no danza, medio danza, pero ya está. Y cuando miro a los míos tocar el violín, digo, gracias Señor. Pero ¿y por qué tocan? Porque nunca se quedaron en casa, porque no se perdieron un culto, porque entonces sus hijos no son estorbo. Sus hijos no son estorbo, son colaboradores del ministerio. ¿Cómo ser libre? Ministración. Hoy vamos a estar ministrando de eso en la noche, ahorita. Esta tiene mucho que ver y es una continuación de lo que estamos hablando ahora. Dice, para ser libre de abuso, y hablo, o sea, supongo que dice que yo sé que para ser libre de abuso tengo que hablar con los ministros y no recibo ayuda, ¿cómo puedo ser libre? O sea, supongo que dice que no recibo ayuda de los ministros que están al frente de esa persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ser libre si hablando con los ministros que están delante de mí no recibo la ayuda necesaria? Bueno, nosotros como ministros, y digo nosotros los pastores, como ministros tenemos la responsabilidad de ser confidenciales. Y eso es algo que se ha perdido hoy en el 90% de las iglesias. Y usted moverá la cabeza y estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Porque desafortunadamente hoy la oveja va a ministrarse, a confesar un problema y se entera toda la congregación. Y es lamentable. Porque eso lo está usando el enemigo para endurecer el corazón de los cristianos. Y lo digo de este modo porque luego de que una persona se ministra y todo el mundo se entera, ya esa persona no quiere volverse a ministrar más nunca. Entonces, es nuestra responsabilidad como pastores ser confidenciales, porque nosotros somos responsables de los problemas de nuestras ovejas. Y tenemos que guardarles las espaldas. Tenemos que cubrirles su desnudez. Porque de qué otra forma podemos ganarnos la confianza de las ovejas, sino siendo confidenciales. Entonces es triste, es lamentable que todo esto suceda en la iglesia. Y cómo ministrarse con alguien que no es confidencial, es imposible. Es imposible. A veces nosotros hablamos y dijera, qué rico si Dios nos diera un día a nosotros de 48 horas, porque 24 no nos dan. Porque quisiéramos, nosotros no nos consideramos pastores, nos falta muchísimo, pero nos consideramos padres. Eso sí somos, metiches en todo porque somos padres. Sí, andamos hurgando la vida para poder ayudar y ministrar, porque somos padres. Y nos da dolor cuando alguien nos llama y nos dice, no puedo hablar con mis pastores, porque son inalcanzables, pero con 20 personas.
Sí, no tienen tiempo ni para responder un mensaje. Y nos da dolor. Pero cuando no tienes a quién ir, te queda Dios. Y Dios conoce los paréntesis, Dios conoce tu condición. Y yo tengo una frase, en el espíritu no hay distancia. Conozco gente que ha sido sanada a través de video, liberada. Usted vio los que están recibiendo aquí, yo sé que detrás de pantalla hay gente en sus casas que está recibiendo por lo que estamos hablando. Entonces, quizás no podemos hacer un trabajo de pastoreo físico, pero lo estamos haciendo a través de pantalla. Miles estamos siendo de pastores, de cobertura. Entonces yo le digo, reciba, tenemos gente en Europa, está en Atlántida, ¿no? ¿Dónde es? Antártida. Desde allá, hermano, hasta los pingüinos se congregan para ver. No, en serio, desde Antártida nos ven. Patagonia. Un día mencionaron un lugar que, ¿te acuerdas? Tuviste que ir al mapa a ver dónde estaba ese rayo lugar que nadie lo sabía. Bueno, yo digo, estamos tocando estos temas y hay una administración. Agarro mi pantalla y ahí mismo confieso, Padre, en el nombre yo tengo, renuncio, digo. Es que Dios no tiene límite. El hombre limitó a Dios en su mente, pero Dios no tiene límite. Imagínense que al apóstol Pablo venían a buscar los delantales, los pañuelos. Los pañuelos se los llevaban, los ponían sobre los cautivos y eran libertados. Entonces Dios no tiene límite. ¿Qué hacer si no puede ir? Pues que aproveche marcados y que se agarre de la administración y corra al altar y confiese y grite y llore y moque, que aquí hay Kleenex y resolvemos el problema. De hecho, quiero contarlo como testimonio. La primera vez que yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo fue a través de una pantalla. Le estoy hablando hace bastante. Y cuando aquellos ni siquiera el internet tenía fuerza, eso no existía. A través de una computadora, viendo un video de 3, 4 años de antigüedad, yo recibí una administración. Fui lleno del Espíritu Santo y no entendía lo que estaba pasando, porque yo no iba a la iglesia. Yo simplemente me reunía con un grupito de vecinos a leer la palabra y a través de una administración, el Señor se glorificó. Y nosotros mismos somos los que ponemos freno a lo que Dios quiere hacer. Espera, pero voy más allá, porque cuando nos casamos, estábamos en una iglesia legalista, la iglesia Nazareno, y ahí no se bebía ni el agua porque no tenían bebedero, menos del Señor. Y nos íbamos a la casa, veíamos video y a través de los videos nos ministrábamos, porque teníamos hambre y sed de Dios. Entonces yo creo exactamente eso. El Espíritu no tiene límites. Donde Dios está no hay distancia. Aproveche cada segundo, beba hasta lo más que pueda, sáquele a Dios. Mano, Dios no tiene límite. Nosotros somos los que tenemos que aprender a sacarle. Y aproveche cada segundo en la presencia de Dios. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta a una hermana que está acá. Pastora, Dios la bendiga grandemente. Yo me casé hace 23 años con mucho amor en una iglesia pentecostal. Ahí hicimos voto mi esposo. Desde el 2016 se ha ido de casa 7 veces con una mujer que ya murió de COVID. Yo siempre he orado por él y no cambia. Decidí mudarme de estado porque ahora es otra persona. Ya llevo más de un año separada, pero cuando ya es una decisión de poner mi divorcio, alguien se me acerca y me trae palabra de Dios, ya sea de no divorciarme o algo relacionado. El último, una persona me llamó, una hermana, diciéndome que Dios Dios le dio una palabra para mí y esa palabra era paciencia. No sé qué debo hacer. Wow. ¿Sabes qué yo le diría? Está perdiendo el tiempo. Ya yo me hubiera divorciado. Todo el que viene diciendo que trae una palabra de Dios, no trae una palabra de Dios. 2 cosas. Si ese hombre es de Dios, yo creo en la restauración matrimonial completa. No creo que ella tenga que seguir con un adúltero. Ya Dios la hizo libre.
y el hombre no le puede imponer seguir bajo un yugo. Voy a ser bien drástica con lo que voy a decir. Estoy totalmente en contra del divorcio, para que entienda. Dios aborrece 3 cosas: la rebeldía, el divorcio y el matriarcado. 3 cosas aborrece el Señor. La rebelión, porque le recuerda lo que ocurrió en el cielo y le costó la 3ª parte de los ángeles. El divorcio no es tema para tocar hoy, pero lo aborrece. Y el matriarcado también. Dios no permite el divorcio porque me cansé de esta vieja fea y la voy a dejar por otra. No. Si no va a cirugía y se levanta los pechos, no voy a estar con ella. No. Es que ella engordó y No. Dios no tolera el divorcio. Pero hay cláusulas. Y una de ellas tiene que ver con el adulterio. Si un hombre te es infiel y regresa, 7 veces, no, mi hermano, cambia, muéstrame que cambiaste, que eres un nuevo hombre y aunque estemos divorciados de papeles, nos volvemos a casar. Conozco tanta gente que estuvieron separados de papeles y que Dios restauró y se volvieron a casar con su misma pareja, pero no tiene sentido estar bajo un yugo, porque es un yugo. Y la persona tiene que darse valor. Hemos llegado a un punto donde la iglesia se ha ido al extremo de que no te separes. El tipo la golpea, sale de la clínica, trae un ojo abochado. Hermana, abre el ojo, no puedo, se me quedó pegado. Hermana, pero ¿cuál es el matrimonio que a Dios le agrada? 1, amados, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, yo le diría, si la palabra viene de Dios, Dios se lo va a revelar. ¿De qué manera? Con la transformación de él. Pero si ella siente en su corazón ser libre de un hombre, si no se hubiera muerto la vieja con la que andaba, hubiera seguido con la vieja. ¿Cierto o falso? El COVID le pasó la cuenta, pero si no, él hubiera andado con ella, ¿verdad o mentira? Y no hubieran sido 7, hubieran sido 8, 9, hasta que aparezca otra. Entonces, tiene que haber hermano, tenemos que darnos valor. Porque tampoco, ¿cuál es el ejemplo que le quieres dar a tus hijos? 1, ¿qué crecen tus hijos viendo? 2, lo que tú toleras te es obligatorio. Y tus hijos lo van a padecer y lo van a sufrir. Y puede suceder en cualquiera de los 2 cónyuges. Entonces, mi consejo es que vaya delante del Señor porque Dios le ha dado libertad. Si Dios lo va a cambiar, gloria a Dios, que abra los brazos, pero cambiado, no siguiendo con el mismo hombre. O sea, con el mismo hombre no me refiero con otro diferente, sino con el mismo hombre con diferente conducta. Cambiado, transformado, nacido de nuevo, ahí seguimos hasta que la muerte nos separe. Pero que yo sea tu plato de segunda mesa, no. No, porque tu esposa es la primera. Y si quería comentar algo, el peligro de estas actitudes. Un hombre que le da lo mismo estar con cualquier mujer y luego regresa a su casa a querer llegar a su esposa, es súper peligroso. No solamente en el plano espiritual, sino en el plano físico. Porque toda esa inmundicia la está transmitiendo a su cónyuge. Tanto el hombre como la mujer. Tanto sea el problema el hombre o sea el problema la mujer. Toda esa inmundicia la está llevando a su cónyuge. Hay una transferencia espiritual y una transferencia física. Porque si contrae una enfermedad, se la transmite. Por eso que este comportamiento es tan peligroso. Hay cónyuges que han muerto a causa de la enfermedad que su pareja o su esposo o esposa le ha transmitido. Y han quedado niños huérfanos de madre, por ejemplo, por culpa del padre. No, porque el Señor me perdona, sí. El Señor perdona cuando te arrepientes, pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Entonces a veces
sucede en la congregación y hay hombres que piensan que Dios se las va a perdonar todas, pero no están conscientes de la consecuencia de sus actos. Si uno se lleva una luz roja, lo pueden chocar y lo pueden matar. Pero la luz roja está ahí, con una razón, con un propósito. Entonces, sí, es verdad que el pecado te nubla el entendimiento, pero no significa que el cónyuge, la esposa o el esposo, tiene que permitirle todo lo que suceda. Tiene que permitirle que a las 2 de la mañana llegue borracho el tipo y a esa hora quiera llegar a su esposa. No, la mujer tiene que darse valor y el esposo también. Y si el esposo sabe Biblia, lo primero que le va a sacar es: la Biblia dice que el amor no se le puede negar al esposo. Sí, pero tú no eres un esposo, tú ahora mismo eres un chamuco aquí en el cuarto. Sí, porque hay hombres que se saben la Biblia a su conveniencia. Se aprenden los 3 artículos que le conviene. Le voy a aconsejar Lo que algo. Dios unió no lo separa el hombre. Lo que es mío, es mío. Mire, hermano, en el libro Transferencias Espirituales, una de las cosas que escribimos es el tipo de transferencia que hay a través del semen. El semen es esperma. La esperma es semilla según la Biblia. La semilla es aquello que carga con identidad. Cuando un hombre y una mujer se unen, dice la Biblia, vienen a ser una sola carne. Y perdone que hable así tan abiertamente, pero cuando el hombre derrama semen dentro de la mujer, le está dando su identidad y los dos son una sola carne. El hombre puso su identidad en la mujer, la colocó en ella. Perdone que hable así, pero es que son temas que no se predican. Y me toca a mí, ¿verdad? Aunque después 3 o 4 me crucifiquen, no importa. Bueno, esa semilla, si hay alguien que sabe de lo que estoy hablando porque es enfermero, médico, conoce, las paredes del útero de la mujer la absorbe. No toda la esperma que la mujer recibe, la mujer la expulsa. Perdone que hable tan camuflajeado, pero es para no usar un lenguaje inapropiado. Esa semilla entra al cuerpo de la mujer, se forma parte de la mujer. De ahí el espermatozoide, si la mujer está ovulando y hay un óvulo listo, fecunda el óvulo, no sé qué, se mezclan. Muy lindo cuando es santo. Cuando la unión, quizás Pame, si me ayudas buscando aquel verso donde dice que el que se une con una ramera uno es. 1 Corintios 6. Gracias, amor. La Biblia dice que cuando hay este sinergismo, cuando se une la esperma de un hombre a la mujer, se vuelve uno. Dios, ¿cómo lo tiro? Directo al jón, ahí voy. Ahí está. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces está hablando de un yugo desigual. Entonces hay mujeres que están con un hombre y llegan a la casa y dicen: no puedo dejar de pensar en él, no sé qué me pasa, yo sé que no puedo, no es el correcto, no es el que Dios tiene para mí, pero no sé qué pasa. ¿Que te acostaste con él? ¿Que su identidad está dentro de ti? ¿Que él puso en ti un receptor? Y que donde quiera que caminas está dentro de ti latiendo. ¿Alguien entendió así o más claro? Entonces hay gente que dice: estoy enamorado. No, no estás enamorado. Hubo una alianza espiritual de la identidad de una semilla con otra semilla. Por eso la fornicación y el adulterio es tan peligroso. Yo amo a mi pareja, pero no puedo dejar de pensar en él. Yo sé que está mal, pero no puedo. Yo no puedo abandonar mi casa, mis hijos, pero es algo que es más fuerte que yo. Claro, hay dentro de ti una semilla. Esto va a sonar duro, pero yo recuerdo una muchacha que yo ministré, estando ministrando en Miami, que me dijo que se había acostado con un muchacho y que luego sabía que él había sido brujo y que ella estaba casada y no podía desligarse. Oro por ella. Y de su interior empezó a salir un líquido que no era orine.
El mal olor era algo horrible. La mujer sale corriendo al baño. Todo lo que el hombre había depositado en ella había cobrado vida. Porque si alguien no lo sabe, el esperma del hombre tiene vida, creo que son 72 horas. Pregúntamele a Google ahí. O sea, donde esté. Si es que Google, hermano, es nuestro asistente personal. Es que esto no se habla. Voy a irme a niveles más profundos espirituales. La primera vez nunca se olvida. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué no se olvida? Porque cuando hay una penetración, hay vasos sanguíneos microscópicos que se rompen y hay un sangrado. Ese sangrado es una ofrenda. Y se derrama sangre en el interior de la mujer. Es que me quiero adornarlo tanto que al final, bueno, hermano, ahí lo tiro y después usted me defiende en las redes. Sí, porque si le sigo poniendo pincel a esto no terminamos. Cuando hay una primera relación sexual, la mujer sangra. Grandes o pequeñas cantidades, siempre se sangra. Siempre se sangra porque se está abriendo un espacio que nunca antes se había abierto. Esa sangre, la sangre es vida, pero la Biblia dice que la sangre es un pacto. Entonces hay un pacto en la primera relación, no hecho a voluntad propia, no confesado de labios, pero que llevó sangre. La sangre es una evidencia. En el Antiguo Testamento la sangre es una evidencia. Exacto, cuando se acostaban las parejas, la esposa tenía que sacar el esposo tenía que sacar el paño y mostrarlo lleno de sangre como evidencia de que ella era virgen. Pero lo que estoy hablando es que hay un pacto. Entonces, cuando nosotros entendemos donde la fornicación va, donde el adulterio va, donde la relación sexual va, nos cuidamos de pecar. Nos cuidamos de pecar, porque hay gente que no pueden entender humanamente por qué están unidos a ciertas personas del pasado, del pasado, y por qué sigo pensando y por qué no, por qué de vez en cuando viene y siento que algo me atrae, siento un receptor. Ahora, el hombre se acuesta con una ramera y dentro de esa ramera hay cientos de semillas y ese hombre va a su casa y se acuesta con su esposa. ¿Qué le llevó? Una congregación. Entonces la mujer empieza, estoy enferma, no sé qué tengo, me siento mal, estoy espiritualmente mal, no sé qué es lo que me sucede, estoy enferma en el interior, cervicitis, inflamación pélvica. Hay mujeres que no paran de estar enfermas, así es. ¿Cuál fue? Hay una contaminación. Entonces esto va más allá. Por eso el Señor dice, bajo este concepto, puedes. Entonces yo creo que puede haber un perdón, porque perdonar no es una opción, es una decisión y Dios nos manda. Pero también creo que la mujer tiene 7 veces. Y si no se le muere la vieja, ¿sigue con ella? No, hermano. Y quiero decir algo, y es que esto puede ser confundido con feminismo. Quiero dejarlo claro. Que la mujer se dé su lugar puede ser confundido con feminismo. Porque hay personas, hay cónyuges, que por no tener problemas, por evitar problemas, no, yo no quiero discutir, yo quiero que la paz en mi casa se mantenga, porque así me lo han dicho a mí. No quiere la paz, porque el cónyuge que quiera paz en su casa hace las cosas como tiene que hacerlas. Entonces, a veces se confunde, se malinterpreta de que un esposo o una esposa, quiero dejarlo bien claro, hay matrimonios en el mundo que le permiten al cónyuge carretillas y carretones con tal de que ellos hagan lo que quieran hacer. O su esposo que tenga 3, 4 mujeres, pero yo voy a hacer lo que yo quiera en la casa, aquí en la casa mando yo. Y eran esas madres fuertes que cuando a mamá hablaba, el papá temblaba. Entonces, no podemos malinterpretarlo. En un matrimonio tiene que haber estabilidad y todo a la luz de la palabra. Otra pregunta. Amén. Dice así, aborto y nunca se ha contado a nadie. ¿Perdón a quién? Es a Dios. Es a Dios.
el abortados, porque esos niños Dios los toma, los lleva a Él y juzgan el día de mañana a sus padres. Cuando alguien abortó, existen dos cláusulas. El aborto, es matar. Pero cláusula 1, el que no inocencia. Yo he escuchado, por ejemplo, nosotros tenemos una oveja, no de aquí, que tuvo 16 abortos. De menstrual, escuche esto, hermano, la tomaba de la mano, se la llevaba a un lugar y le hacían una regulación, un legrado, y la mujer entonces cuando ella vino a reaccionar, ya iba por 6, y después llegó a los 16 legrados. La única hija que concibió. Se enfermó, tuvieron que vaciarla, algo tremendo, pero hay un... Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo pido perdón? Eso tú no tienes que decirle a nadie que le pides perdón, eso es con Dios. No se ponga a inventarle clavos a Dios. Lo hice porque decidí hacerlo, pero hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Casado, el esposo anhelaba hijos y ella no, y ella lo sacó y no le dijo nada al esposo, ahí hay más de un pecado. Porque ahí no es solo el aborto, ahí hay engaño. Entonces, por eso decía, ahí hay más. Por eso decía, hermana, es que una pregunta tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque aquí le pido perdón a Dios, pero si estabas casada, sabías que en el corazón de tu esposo había el deseo de tener un hijo y lo hiciste por la razón que fuera, porque creías que el hombre no estaba listo, porque no tenías las condiciones económicas, ahí no solo le fallaste a Dios, le fallaste a tu esposo. Pero si no estás casada, andabas con alguien, saliste embarazada, te diste cuenta que el hombre no servía, no conocías a Dios, abortaste, no tenías condiciones, ya son otros 20 pesos. No sé si alguien me está entendiendo la diferencia. Por eso es que hay que ponerlo todo con lupa para ver hasta qué nivel fue el daño. Y enseñarle a nuestros hijos, porque esta generación X está censurado. A muchos de ustedes no le va a salir la notificación de que estamos en vivo. Porque YouTube nos tiene censurados como personas peligrosas por los temas que hablábamos, por el tema, por todo lo que tocamos. No le gustamos, ya de gratis no le caemos bien. Pero que no te enmudezcan para enseñar a tus hijos que el aborto está mal, que Él dice recompensa. Amén. Qué linda la recompensa. Siguiente. Dice esta, antes de aceptar a Cristo, ya tenía una pareja y él no le sirve a Dios. Mi pregunta es, al yo estar en fornicación, ¿es por eso que no puedo sentir el Espíritu Santo? Sigue con la pareja. Se puede casar, aunque él sea incrédulo, porque cuando llegó a Cristo ya estaba con él. La palabra dice en el libro de Corintios, si ella es creyente y él no, pero él prosigue, o sea, ella quiere, ¿vieron la diferencia? Es diferente que un matrimonio que no tiene a Dios, llegue uno primero, otro después. Ahí es diferente a cuando una muchacha o un muchacho está en Dios y se une a un yugo desigual. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo, aunque parezca igual. Porque si usted viene del demonio, pero la Biblia dice más, dice, él va a ser salvo, va a alcanzar santidad, salvación por medio de usted. No, este no. Ese mismo. Entonces ahí habría que hacer un arreglo. Siguiente pregunta. ¿A qué hora pusimos la comida? Ya ahí la cosa es diferente. Allá atrás vi una camisa roja que levantó la mano. ¿Qué más? Amén. ¿Cómo podemos distinguir qué clase de marcas tenemos del pasado? Sustanciosa. La marca es aquello que nos hace diferente. Entonces yo diría que la liberación, sí, tristemente, somos un puente a nuestra generación. Y mucho, porque ya no nos quedaba otra. Muchas de las cosas que sufrieron nuestros hijos
fue porque no nos dimos cuenta a tiempo que nosotros éramos responsables de decidir qué le damos a nuestros hijos. La batalla que usted no gane, la va a tener que pelear su hijo. Si Salomón pudo edificar, derrotar, David los había derrotado a todos. Pero, David no derrotó su problema sexual, lo multiplicó por 10. Hermano, 1000. Y no 1000. Gobernó el Señor, se construyeran templos. Corrijo, construyó templos para otros dioses. Porque David derrotó a los enemigos físicos, pero muchas veces cambiamos muchas cosas en el ámbito físico. Yo vengo de un hogar de miseria, a mis hijos le voy a dar herencia. Yo vengo de un hogar de deudas, a mi hijo le voy a dar negocio. Yo vengo de un hogar donde un padre no tenía nombre. Rige en el área física y almática muchas cosas, pero hay genes que pasa y lo vemos en Salomón. Porque Salomón, hermano, preocupen, nos casamos y hay que al lado del templo del Señor te construye un templo al tuyo. ¿Por qué razón? Porque el gen no se limita. A través de la confesión, de la renuncia y de la administración, cosas que no queremos que nuestros hijos hereden. Yo quiero que, si yo tengo que morir en el altar, nos faltan 5 minutos. Por ahí veo. Doctora, bendiciones. Yo engañé a mi esposo hace 10 años. Me casé con la persona por mi pecado. No necesariamente. De 2 facetas, el genético o el inducido. Entonces, ¿lo dice? No lo dice. Entonces, Cristo, la mujer puede haber tenido 10 maridos. Exacto. Eso no importa. Porque el autismo no es un termómetro o no es que ver por nuestros errores. Quiero dejarlo claro. Sí influye, por ejemplo, en una enfermedad física que sea generacional. Entonces, por eso las preguntas no pueden dejarse en el aire. Las preguntas no pueden... ¿Causa del pecado de los padres? Sí. ¿Pueden haber hijos con autismo, aunque los padres no hayan cometido pecado? También. Escribe una mujer y me dice, hoy entendí lo que pasó. Cuando ella salió embarazada, el padre maldijo el vientre y le dijo, porque ella le peleaba a él y no me grites. Entonces él le dijo, no, tú lo que quieres es un marido bobo y tú tienes un marido hombre. Entonces el bebé en su vientre brincaba y ella sabía que esa noche algo estaba pasando. Y el programa entiendo que la palabra del padre entró en el niño y le cambió su sistema. Sabemos si el autismo fue inducido. Exacto, porque hay diferentes clases de autismo. Está el autismo inducido, está el obedecer. Ahora, lo que no puede sucedernos es que lleguemos al punto de culparnos de todo lo que pasa en nuestros hijos. Deciden. El padre más bueno de todo, que es Dios, tuvo un hijo bien malo, Luzbel. ¿Falló para tener un hijo malo? No. Nosotros enseñamos, nuestros hijos deciden. Hoy, salvos, que tus hijos sirvan al Señor porque lo enseñaste al servicio, no necesariamente indica que son nacidos. No puede ser así. Entonces la pregunta puede ser sí o no, que le ore Dios y que Dios le revele. Decir sí y decir no, que le ore. La siguiente pregunta, ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado aunque me aleje de toda tentación? Yo deseo hacer el bien. El mensaje dice, cada cual es tentado según su propia concupiscencia. Nuestro espíritu lo aborrece, pero nuestra carne, placer, que ahora no recuerdo si era melanina, melatonina, si él es biólogo. Melanina. Cuando uno practica pecado, uno desarrolla la expide cuando se fuma. Cuando el ser humano practique el pecado, está recibiendo su mente una montaña rusa que no tenga seguridad y que lo lanzan al aire. Que no lo hace, ¿qué sucede? Entra en temblores. ¿Por qué razón? Tienes una batalla entre el cuerpo y el alma y el espíritu. El espíritu no quiere hacerlo, pero un parche de nicotina, porque el cuerpo está demandando la nicotina y al mismo tiempo la dopamina. Entonces, ¿por qué vuelvo a la manera? El cuerpo recibió, tu cuerpo recibió algo que le gustó, lo disfrutó.
Entonces, alejar ese gusto del cuerpo Tiene que batallar muy se batalla fuerte. muy fuerte, exactamente, se batalla mucho. Se consigue, sí se consigue, pero exactamente, es una dieta. Por eso Pablo dice, aunque quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Tu Siempre determinación. vamos a tener esa tendencia a caer a lo que antes hacíamos. Siempre eliminar todo consumo pasado nunca le llamó la atención. Pero una persona que es tentada en el alcohol, nuestra debilidad, alejarla, ayunar. Por día, sino de poder, amor. Pero la última, que es la que más me gusta, a yo decir quiero, pero no puedo. Mi cuerpo desea, el Espíritu Santo no lo va a dominar. Usted, señores, es que no todo es asunto de Dios, es de dominio. Todo es lícito, pero esto no te conviene. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a y autodominio, es decir, no y mi droga. Es la masturbación. Porque su cuerpo se adaptó. Yo he conversado con ta. Es algo que no puedo, mis manos tiemblan, despierto y mis manos están por ser libres. Porque a veces creemos que esto nada más es a los hombres y no. Experimentar la satisfacción sexual. Y puedo hablar de eso, puedo hablar del sexo oral, puedo hablar de muchas cosas que generan, como decía mi esposo, la dopamina, y el cuerpo está diciendo, sin esto, esto no funciona, y si no es así, esto no funciona, y necesito, y uno tiene que autodominarse, y uno tiene que tener dominio propio para decir, puede que mi cuerpo lo quiera, pero a Dios no le agrada, y that's it. Para mí es suficiente. No lo voy a hacer, voy a combatir, voy a pelear, voy a guerrear, pero no lo voy a hacer, no voy a darle el gusto al enemigo. Con toda adicción sucede. Es como nosotros cuando olemos la cafetera que cuela, que andamos por donde andamos en la casa, empezamos, y está colando. Hay muchas preguntas, aquí hay gente que está sintiendo la cocina. Ya está. Hay muchas preguntas. Todo eso. No, ¿de verdad es todo eso que está en la mesa? Y en la cesta. Y ahora hace Mariana. Y en las redes. Ok. Estoy en una iglesia donde los pastores tienen 3 años. Las finanzas en los diezmos no son fuertes porque parece que la congregación pone trabajos pequeños que ganan poco. Y los pastores les interesa y nos dicen que deben ser más fuertes las ofrendas que los diezmos. La pregunta es, ¿debe ser así? No. No. Corto, conciso y preciso. No. Para que tengan más ofrenda, solución. Evangelicen más gente y que llegue más gente. Existe una diferencia entre trasquilar y esquilar oveja. Trasquilar y esquilar. La oveja venía una vez al año y ¿cuál era? Se trasquilaba. Trasquilar es la lana sobrante porque venía el verano, la lana le molestaba a la oveja y había que quitársela. Esquilar era arrancarle la lana a la oveja, incluso cuando era invierno y no podía enfrentar el frío. Y sangraba cuando se esquilaba. Y sangraba. Entonces los pastores trasquilamos. O sea, eso es por amor, la oveja viene y da, pero no esquilamos, no arrancamos. No forzamos a la iglesia a dar lo que no puede dar. La ofrenda es por revelación. Exacto. Por revelación, no por imposición. Y el pastor que centre su mensaje en la ofrenda o el diezmo, ya se desenfocó. Está metalizado. Ya se desenfocó. Es necesaria la ofrenda, es necesario el diezmo. Muchos predican en contra de eso. La obra avanza gracias a eso, pero no es impuesto, es por revelación. Nadie puede venir a exigirle, es por revelación. Entonces, si quiere, mire, si quiere que la economía crezca en la iglesia, que vaya a ganarse a los abogados, a un médico. Vaya y predíquele a los médicos. 2 más 2 es 4. Entonces no puedes aspirar
tener una iglesia de campesinos y que la economía sea alta. Tenemos que ser realistas. Tenemos que ser racionales. Entonces no podemos centrar nuestro mensaje en eso. El interés del ministerio, del ministro, debe de ser las almas. No el dinero Debe de ser las almas. Y fíjate que decías algo que es importante. Hermano, el dar es un asunto del Espíritu Santo con uno. Porque nosotros no hacemos nada diciéndole a usted lo que hacemos con nuestra finanza. Pero nosotros nos pasamos años dando el 90% sin casa, viviendo agregado con mi suegra, 5 en un cuarto. Nos las vimos feas, pero construimos una iglesia y la gente dice, ¡ah! ¡Qué iglesia más linda hay en Holguín! Sí, pero no sabes el precio. Entonces, la cuestión de dar es una cuestión del espíritu con uno. Diezmo es obediencia, ofrenda es por amor. Pero lo que nunca puede hacer un pastor es presionar a la iglesia o hacerla sentir mal, o como yo dije, esquilarla. Te voy a arrancar. Tenemos que comprar pantallas. ¿Cuántos van a dar cuánto? No es así. Hermanos, hay un proyecto, el que puede ayudar, ayude, y el que no, no. Y ser realista. Todo el mundo no puede. No se puede aspirar a hacer algo si no puedes hacerlo. Exacto. Entonces, hermano, tenemos que hacerlo. Y vamos, sacrifíquense. No coma esta semana por hacerlo. Porque es una competencia ministerial. Porque si aquel tiene, Si yo todas tengo. las iglesias han hecho esto, aquí tenemos que hacerlo. Vamos, créale al Señor. Y se abre un portón. Se abre una puerta. De hecho, voy. No te rías, Darío. No te rías. Mira. Venga ahora que hay una puerta abierta. Lo hablábamos hace 3 días. No voy a usar nombre, pero bueno, lo hablábamos. Mi esposo me decía, hermano, es una iglesia de 20 personas con una pantalla de $20,000. No. Para que entienda, una pantalla es una pantalla LED en el LED. fondo. Lindo. Precioso. Porque eso está feo delante de aquello. No te critiques. Pero con 20 personas, la lógica me dice que no se debe hacer. ¿Es pecado? No es pecado. Es cuestión de lógica, administración. Es lógica. 20 personas no puede. Es que ¿Cuánto vale una pantalla? 20,000. 20,000, 30,000 dólares. Estamos en Estados Unidos, pastor. Sí, y Hay que es ahorrar. lógica. Templo, pro templo, tener su propio lugar. Aspiraciones no. Pongo la pantalla como ejemplo. No es que ahora usted llegue a su iglesia y diga, mire, este bandido puso una pantalla con mis diezmos. Sí, porque hay que ponerlo. No va a ser que de aquí saque. Hermano, no. Estoy hablando que hemos Cualquier sido. semejanza es pura coincidencia. Sí, Dios mío. Sí. A ver si nos crucifican. Hemos estado en iglesias. ¿Qué está? Del tamaño de esa hilera con 5 televisores. Yo, pero bueno, la gente viene a ver un partido de fútbol o ver el servicio. Pantallas donde quiera y televisores ley ultra. Entonces, uno no puede forzar al pueblo. Mire, si usted quiere dar, la gente no le va a tener que decir de. El pueblo va a dar porque ama, porque reconoció que la iglesia es una buena tierra, porque quiero dar, porque entiendo que cuando doy el beneficiado soy yo. Yo doy porque sé que al dar saco, doy porque sé. La honra no beneficia al honrado, beneficia al que honra. Entonces uno dice, es que yo quiero dar porque me conviene dar, porque me conviene. Es como, hermano, imagínense yo, ¿qué día es hoy? 30 de enero. Hermano, faltan 5 meses para mi cumpleaños. Yo me gusta el rojo, el morado. No es así, no funciona así. Entonces es triste, no solo ese caso, tantas iglesias que nada más hablan de la finanza. Y entonces ha llevado a la iglesia a rechazar, todo el mundo está en pecado, pero todo el mundo da plata. Entonces hemos llegado al extremo de rechazar la prosperidad. Hay una doctrina de falsa prosperidad, pero la prosperidad viene de Dios. Somos prosperados por la palabra. Creemos en un Dios que prospera, creemos en un Dios que da vida, creemos en un Dios que da. Año 2020, 2021, 2019, 2018, nosotros nunca cobramos salario en nuestra iglesia. Jamás. Siempre lo sembrábamos en la iglesia, todo nuestro salario.
Y ahí está Darío, que es de nuestra iglesia. Venía el sobre y ya yo decía, no nos den sobre. Pero pastores, si nos peleaban. No. Pero, eso yo no me paro en el altar a decírselo a nadie. Eso es una revelación de nosotros. Fue un acuerdo matrimonial. Lo vamos a sembrar en la obra. Y pastor, ¿y de qué vivían? Sí, no vaya a creer que del aire. Porque teníamos que comer. Libros, de las cruzadas. ¿Pero por qué? Porque fue nuestra revelación. Nuestra. Entonces es una revelación personal. Personal. No se puede imponer. Y qué triste. Yo le mandaría un mensaje a ese pastor. Salga y predique. Gánese a la gente. Salga, que mande a las ovejas a reproducirse. Las ofrendas son necesarias, imprescindibles. Levantan un templo. No estamos aquí de gratis, hermano. Todo aquí cuesta, electricidad, pantalla, todo. Pero no puede ser el centro de nuestra vida. El dinero es necesario, pero no puede ser el motor de nuestra vida. El dinero es bueno por cantidad en el bolsillo, pero nunca en la mente ni en el corazón. Eso es todo. Que nuestro motor no sea el dinero, sino, como dijo mi esposo, las almas. Eso es lo que mueve un pastor. Y dentro de cada pez hay una moneda. Otra. Ya van a ser las 5. Amén. Dice Van a así. ser las 5. Dice así. ¿Qué significa? Espérate, Mari, es que me pusieron café pero no con refil. Entonces imagínate. No, yo sí ya para qué, ya te lo dije. Nah, broma, mi amor. Dime, Mari. Amén. Dice, ¿qué significa o cómo se explica ante Dios la infertilidad? Es decir, ¿por qué Sí. en el pueblo de Dios hay infertilidad? La palabra del Señor dice: no habitará en mi pueblo mujer estéril ni que aborte. La infertilidad tiene varios casos. Ejemplo, el primero, químico. ¿Qué es lo que es químico? Una mujer que se expone a vacunas anticonceptivas, pastillas anticonceptivas, está alterando su sistema hormonal. Al cambiar su sistema hormonal, está llevando a su cuerpo a tener un descontrol que después necesita un tratamiento de muchos años, volver a ordenar y volver a poner en su lugar. Entonces hay esterilidad por culpa de químicos, porque se fue una esterilidad obligatoria, inducida. Yo hice a mi cuerpo estéril por los químicos que ingerí, vacunas, anticonceptivos. Hay personas que usaron DIU. Si no sabe qué es un DIU, es un dispositivo intrauterino, un cuerpo ajeno, ya sea una T, un anillo, una araña, cualquier cuerpo que se introduce en la vagina. Sí, así se llaman en Cuba. Araña, T, usted sabrá, pero es un DIU, un dispositivo intrauterino. Se coloca ahí, en realidad no es un anticonceptivo, no, sino que se llega a fecundar el óvulo, cambia es un abortivo. Bueno, no es el tema que vamos a hablar hoy, pero cambia el pH, mata el óvulo, explota, parará, pero sí hubo un embarazo. Sí hubo un embarazo. Entonces, el cuerpo empieza a sufrir. El cuerpo empieza a sufrir y puede haber una esterilidad a causa de los químicos o de un manejo, un mal manejo. 2, puede haber una esterilidad a causa de una maldición. La hemos visto 1000 veces. Alguien se maldijo de cierta o X manera. Tú eres de las que tienen los niños muertos en la barriga. Tú nunca vas a ser madre. Tú esto que lo otro. Palabras de padre, madres, esposos, se secó el vientre. 3, no solo la mujer es estéril. Los hombres también sufren esterilidad. Lo que pasa es que siempre se le achuja a la mujer. Pero hay hombres que son estériles, que no tienen la cantidad de esperma alfa que se necesita, que no tienen el suficiente despliegue, porque para concebir no solo hace falta la cantidad de espermatozoides, sino también la presión de, bueno, un billón de cosas. ¿Para qué vamos a hablar? La fortaleza, hay veces que la bomba no funciona bien y no salen con impulso, necesitan tratamiento. Entonces, esos 2 razones, 2, química forzada, 2, maldición, 3, no es el tiempo de Dios. O no es la voluntad de Dios. Porque hemos visto matrimonios que por amor de Dios, si hubiesen tenido un hijo, pobre del niño. Pobre del niño. Entonces Dios espera el tiempo para darle el niño. El ejemplo de Ana. Así es. Ana quería un niño, pero Dios no quería darle un hijo, quería darle un profeta. Ana, no estás lista cuando llegue el... Pero es que ella tiene hijos, tú vas a tener profeta. Lo que va a abrir tu vientre es un profeta, no es un niño. Ese viene con propósito. Entonces existe algo que es el tiempo de Dios. Voy a poner un ejemplo de un matrimonio que, bueno, muchos quizás conozcan en nuestra iglesia, unos hijos a quien amamos muchísimo, son líderes ahora mismo de jóvenes y adolescentes, Prada y Rebeca. No podían tener hijo.
y todos los hijos que tenían malformaciones congénitas a niveles alarmantes. Cuando llegan a Cristo, no concebimos, y llega un momento donde ya uno lo siente y le dice, mira, espera, tampoco te enfermes de los nervios, porque tampoco vas a concebir si llegas a la cama pensando en que tu intimidad sexual tiene que ser por concebir, porque tú no eres un animal. Esa es la mentalidad del animal, relación sexual para reproducción. Entonces llegó un momento donde Dios le dio el hijo. ¿Y sabe qué pasó cuando su esposa sale embarazada de su primer niño? Que de hecho se llama Natán, un bebé a quien amamos mucho. Lo primero que ocurrió es que Dios le habla a él y le dice, hoy estás listo para ser padre. Y él entendió que Dios estaba librando a su hijo de un mal padre. No era el tiempo. Hoy tienen 2. Entonces, existe el tiempo de Dios. Existe. Cuando vino a nacer un Samson, tuvieron que llegar a la madre. Mira, hace rato quiero darte un bebé, pero es que eres una vieja alcohólica, te llegas a la sidra, no hay nada que no te empines de un pomo, hace falta que tomes control porque te quiero dar un Sansón. No, pero es que mira, ya que ella quería darle, hasta al ángel le quería hacer una ofrenda. Imagínense si a la vieja le faltaba un tornillo. Entonces, querían darle un hijo, pero había que formar. Entonces yo pienso que en el amor de Dios, como decía mi esposo, hay cosas que hay que arreglar y Dios sabe cuál es el tiempo perfecto para todo. Última pregunta. Coge la más suculenta. Dice, bendiciones pastores, yo nací en una iglesia X, voy a decir de forma virtual, que ¿qué puedo hacer si asisto a una congregación presencial también de esa misma denominación, pero en otro lado? Dice, amo el ministerio, pero no siento a los pastores como mis pastores. Pues me empecé a congregar presencial, pero la voz del pastor que me edifica está en otro país. Yo sirvo en mi congregación, pero tengo eso dentro de mí. Uno tiene que moverse de país, postdata. Para la gloria de Dios, nosotros tenemos la posibilidad de movernos. O sea, la pregunta es, ¿me tengo que mover de país? ¿Está bien? Si no? Dios lo pone en su corazón, perfecto. Mira, tú te moviste de Cuba para acá por estar con nosotros. Hermanos, es lo que Dios te diga. Yo no quería estar aquí. Y aquí estoy. Ni modo, ya me tendré que acostumbrar a estos lugares fríos, donde las aguas son más salobres. No. Hermano, uno tiene, dice la Biblia, las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Usted va a reconocer la voz del que es su pastor y va a amar esa voz. Aunque esté ronca, fea, vieja como esté, usted va a amar esa voz. La va a sentir y va a decir, ay, qué linda. Porque uno conoce la voz de su pastor. Uno ama la voz. Lo ama. Entonces, es que con el Espíritu no hay arreglo, hermano. Con el Espíritu no hay arreglo. Entonces, yo diría que le ore al Señor. Que le pida al Señor. Desaparecieron las preguntas. Ustedes son flash. Eso es para que no se le ocurra pedir ni una más. Recoge antes que miren. Uno reconoce la voz de su pastor. Y cuando uno reconoce la voz de su pastor, uno reconoce cuál es su casa. Y uno siente que todo, hasta el buche más amargo, te sabe bien. El regaño más duro, usted traga y se lo asimila. Porque usted reconoció la voz de su pastor. Es como cuando a su niño alguien lo mira y le dice, no hagas esto, y su niño me... Pero cuando el padre solo dice su nombre, fulanito, o solo la mirada matadora, ya el niño anda temblando. O la frase a la que mis hijos le temen, en la casa hablamos. Ay, porque en la casa, mami, ahora, mami. Ay, mamá, cuando tú me dices eso me dan calambre. Porque el niño reconoce la voz de su padre. Así es en la iglesia. La oveja reconoce la voz de su pastor y ama esa voz.
y ama escuchar esa voz y se deleita. Hasta con lo más mínimo se deleita. Hasta solo con la conversación más ínfima uno siente que se edifica porque reconoció su voz. Entonces, ¿qué yo le diría? Escuche. Mire, yo estoy aquí, mi esposo está aquí, nosotros estamos aquí. ¿Y usted cree que quiere mi congregación en Cuba? ¿Estar aquí? ¿Por qué? Porque sus pastores están aquí. Entonces, usted tiene el privilegio de estar aquí. ¿Sabe cuántos están gastando sus datos viendo el programa ahí en vivo? Ay, si estuviera allí. Por eso le digo, disfrute. ¿Qué le respondería? Que le ore al Señor. Y si puede hacerlo y demás, donde el Espíritu lo guíe. Pero uno tiene que estar al lado de su pastor. Ser alimentado, nutrido, cuidado, pastoreado y mimado. Porque el pastor hasta mima también. Oramos que hay hambre. Y ya que ellos recogieron, mira, limpiaron la mesa. En sus marcas, listo. Bueno. Amén. Oramos. ¿Dudas? 100, pastor. Ahí quedan 1000 preguntas. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permitiste, Señor, hablar temas fuertes. Gracias porque nos hablas, gracias porque nos ministras, Señor. En el nombre de Cristo te pido que podamos ser cada día bendecidos aún más. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos acá, Señor. En el nombre de Cristo, bendice estos alimentos, que sea de buen provecho. Bendice las manos que los elaboraron y te pedimos que nunca falte en cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús, amén.